Revisando qué compartir con ustedes. Normalmente yo lo que hago es de mis propios estudios, pues es compartir con ustedes para edificarnos, ¿verdad? Al final de cuentas, la palabra de Dios es quien nos edifica a todos nosotros. Y hace algún tiempo tuve un maestro que todavía tengo contacto con él y es un gran maestro para mí. Y me compartió una vez algo que dice, para los que estudiamos la palabra de Dios, que esto debe ser el sentimiento que emane a todo discípulo de Jesucristo, cuando tú observas en la Biblia que hay una palabra que se repite y se repite y se repite y se repite una y otra vez, algo indica algo muy importante, que merece que uno tome tiempo y preste atención para estudiarla, ¿verdad? Y en la Biblia hay una palabra que se llama o denomina los ayes, ¿verdad? O los ay. Y en algunas veces hemos leído en el versículo donde Jehová dice, ay de aquellos, tal cosa, ¿verdad? O Jesucristo que dice, ay de aquel, ay de vosotros, ay de ti, ¿verdad? Y en toda la Biblia podemos encontrar en tres porciones que hoy por tiempo espero que las abordemos. No voy a profundizar tanto en ellas, pero sí, yo creo que va a ser la primera prédica que voy a hacer donde voy a dejar tarea. Entonces ya ustedes en la semana tendrán más tiempo para leerla. Pero encontramos varios puntos importantes, muy medulares, en donde están estos ayes de Jehová. Los tenemos en Isaías 5, por ejemplo, donde son los ayes que Jehová le está diciendo al pueblo. Después tenemos en Mateo 23, que es la lectura de hoy, donde Jesucristo les está hablando muy duro y muy directo a los fariseos y a los escribas. Y también encontramos otros ayes en el Apocalipsis, ¿verdad? En los sellos, en las copas. Y podemos nosotros determinar que el ay o los ayes, pues son advertencias que Dios le da a su pueblo. Y es importante entender eh, qué es lo que está condenando o cuál es el juicio previo que Dios está dando con estos ayes. Si nosotros queremos estar no del lado de los ayes, sino del otro lado, que también vamos a aprender que son de los bienaventurados. Muy bien, eh, espero que ustedes estén listos. Yo no, pero vamos a orar para que Dios nos deje listos. Cerramos nuestros ojos. Amado Padre Celestial, Dios Todopoderoso que estás en los cielos, bendito y alabado sea Señor nuestro. Te pedimos en esta mañana, Padre, que tú nos guíes con el poder de tu Espíritu, Señor, que me guíes principalmente, Padre, para que todo lo que yo diga y muestre de tu bendita palabra únicamente provenga de ti, Señor, que te honre, que te dé la gloria, Padre, que solamente tú mereces. Y asimismo, Padre, que todos hagamos edificados para que este domingo y todos los días que corresponden a nuestra vida en este paso que tú nos das en este mundo, sean para un solo propósito, Padre Santísimo, que es para darte honra y gloria, Señor. Porque solo tú, Padre, es el único Dios verdadero. Todo esto, Dios mío, te lo pedimos y agradecemos en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muy bien, hermanos, entonces vamos a ir al libro de Isaías. Y vamos a ver dónde empieza todo este tema de los ayes, Isaías capítulo 5, y vamos a empezar desde el versículo 8. Isaías 5, capítulo 5, versículo 8. Cuando ya estén por ahí, me dicen amén, por favor. Muy bien. Y aquí en el 8 encontramos el primero. Vamos a leer de qué se trata. Dice, hay de los que juntan casa a casa y añaden heredad a heredad hasta ocuparlo todo. Y nos hace una pregunta, ¿habitaréis vosotros solos en medio de la tierra? ¿Verdad? Es el profeta Isaías que está llevando este mensaje a todo el pueblo. ¿Qué nos está diciendo en este versículo nada más? Pues estaba haciendo juicio Dios en aquellas personas que tenían avaricia, ¿verdad? O que tenían este deseo en su corazón de
tener más y más y más. Y si se fijan, hay la pregunta, ¿qué hace Dios? Te lleva a que tú pienses un poco, a que tú razones un poco. No, tú vas a habitar solo media tierra. No. Está cuestionando del por qué estás haciendo aquella razón, ¿no? Y luego más adelante en el 11 tenemos otro, dice, hay de los que se levantan de mañana para seguir la embriaguez, que se están hasta la noche, hasta que el vino los enciende. Y en sus banquetes hay arpas, vihuelas, tamboriles, flautas y vino, y no miran la obra de Jehová, ni consideran la obra de sus manos. Aquí les estaba, pues, reclamando, ¿verdad? De todas aquellas personas que tienen una mente vana, que todo lo que ellos hacían y vivían todos los días era para un propio deleite, ¿verdad? Sin fundamento. Vivir esporádicamente, vivir improvisadamente, sin ningún plan, sin tomar en cuenta lo que hay a la derecha, ni lo que hay a la izquierda, ni arriba, ni abajo. Ellos solo estaban pensando en fiesta, en su mente, o sea, en los deseos de su carne, en sus concupiscencias, ¿verdad? Y más adelante vemos en el 18 que dice, hay de los que traen la iniquidad con cuerdas de vanidad y el pecado como conyuntas de carretera, ¿verdad? Aquí está enjuiciando, ¿verdad? Aquellas personas que no solamente ellos desvirtúan su vida, sino que también a otros llevan por ese mismo camino, ¿no? Aquí en Isaías podemos observar los primeros ayes o las primeras advertencias o los ayes. ¿Qué estaba pasando en aquel momento? Pues bueno, todo el pueblo estaba siendo cautivo. Estaban a nada de ser presos nuevamente, ¿verdad? Si sabemos que la historia de los hebreos, pues primero fueron esclavos de los judíos y después fueron de los babilónicos y después pasaron con los asirios y después vinieron los romanos y así sucesivamente, ¿verdad? No voy a mencionar nada ahorita porque no me voy a meter en temas geopolíticos, pero vemos que los hebreos una y otra vez han estado así. Y están así porque Dios así lo determinó en algún punto de la historia de ellos. Más adelante en otro tema lo podemos ver en la Biblia. Todo está en la Biblia, hermanos. No hay nada que no tenga una respuesta bíblica. Y nosotros debemos de prestar atención a ello. ¿Ok? Entonces, como introducción son los primeros ayes. ¿Y esto qué quiere decir? Que van a ver cómo Dios, aquí tenemos una gran evidencia que Dios es inmutable. Que lo que Dios dijo desde el principio lo vuelve a decir, lo vuelve a decir, lo vuelve a decir, lo vuelve a decir y lo va a seguir diciendo. Y también algo que debe de ser para nosotros de principal atención es que lo que Dios advierte, cumple. Advierte, cumple. Advierte y cumple. ¿Verdad? Es un Dios vivo y es un Dios que está en lo que está. No se le escapa absolutamente nada. ¿Verdad? También con esto podemos tomar esa evidencia de que Dios está en un solo proyecto y que nos ha hecho partícipes de él y que nosotros debemos de prestar principal atención al respecto. ¿Ok? Vamos ahora a nuestra lectura de hoy, que es el libro de Mateo. En el libro de Mateo, en el capítulo 23, que fue la lectura del día de hoy, vimos a el Señor Jesucristo que estaba acusando a los fariseos y a los escribas. ¿Quiénes eran los escribas, hermanos? Pues los escribas eran aquellos que se dedicaban, como dice literalmente la palabra, a replicar los pergaminos de la escritura, en la escritura hebrea, que era de derecha a izquierda, ¿verdad? Y ellos estaban tal cual en una metodología que ellos tenían, que tenían aquí el pergamino, bueno, yo lo estoy maximizando, pero tenían ellos el pergamino, la luz, y ellos tenían acá, y tenían un ritual para eso también, que Dios así lo había establecido. Tenemos que recordar que el pueblo judío, los hebreos, todo en su vida estaba basado en los rituales que Dios así había establecido. Entonces ellos tenían su pluma,
veían la letra, veían la altura, todo estaba numerado, tenía coordenadas y tal cual como está, tenían que replicarlo. ¿Para qué? Para no desvirtuar la escritura. Era su trabajo fundamental. Entonces, hermanos, imagínense ustedes, después de copiar N cantidad de pergaminos, ¿creen ustedes que ellos no se sabían perfectamente bien la palabra de Dios? Ellos la dominaban, tenían el conocimiento, pero ahora Jesucristo les va a rechazar, ¿verdad? Les va a decir, les va a juzgar que aún ellos teniendo el conocimiento no servían de estorbo para lo que estaban corrompiendo ante el pueblo. Y los fariseos, hermanos, pues eran las personas ilustres, eran los que estaban comisionados desde un inicio para administrar las enseñanzas, la doctrina del pueblo de Dios elegido. ¿Qué pasó con los fariseos, hermanos? Que los fariseos entendían toda la verdad, todo el conocimiento, toda la palabra de Dios, pero pudo más su soberbia, pudo más su vanidad, pudo más sus concupiscencias de querer ellos la atención y el poder y no dárselas a Dios, ¿no? Entonces, en contexto es lo que nos está diciendo esta lectura y vamos a repasarla nuevamente y dice, entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y fariseos. Habla de la cátedra, o sea, de todas las enseñanzas de Moisés, incluyendo la ley de Moisés, que sabemos que la ley de Moisés son los mandamientos, ¿verdad? Los 10 mandamientos que ubicamos. Dice, así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo. Todo lo que te digan, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es palabra de Dios, son mandamientos y estatutos de Dios. Y no solamente guardarlos en conocimiento, sino hacerlo, ejercerlo, llevarlo a la práctica. Mas no hagáis conforme a sus obras porque dicen y no hacen, ¿verdad? Está marcando puntualmente. Los líderes religiosos que hoy en día tienen dicen que hay que hacer eso, pero ellos no lo guardan, ellos no son así. Porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. O sea, ellos están en dominio y en control de todo, pero ellos no quieren hacer nada de eso, ¿verdad? Solamente buscan el control de las personas. Antes, hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres, pues ensancha sus filacterías. Filacterías viene de la palabra filacterio, filacteria o tenifil, que era una cajita de cuero que se amarraban aquí los judíos. Y en esa cajita ellos metían un rollito de una porción de la Torá, ¿verdad? Porque pues literalmente ellos tomaban en Deuteronomio 6 dice que llevarás en tu mano y en tus entrecejo, ¿verdad? La palabra de Dios, pero obviamente Dios se refería en tu entendimiento, ¿verdad? Aquí en tu ser, pero pues ellos agarraron un rollito, lo metían en la filacteria, se lo pegaban aquí, se lo amarraban. Cabe recordar que no hay que mal juzgarles, ellos llevaban ritualmente, literalmente, lo que les pedían, ¿no? Entonces, les está diciendo el Señor Jesucristo, aunque aquí en la filacteria tenías, no mentirás, no levantarás falso testimonio, ellos lo hacían. ¿Qué quiere decir eso? Más adelante lo vamos a ver, que Dios les está diciendo, aún con plena conciencia de que no lo debes de hacer, lo haces, ¿verdad? Tenían conocimiento, fariseos y escribas. Y también, eh, y extienden, ¿verdad? Los flecos de sus mantos. O sea, ellos, eh, no sé si han visto de pronto a personas muy religiosas que caminan así, ¿verdad? Empoderados, con cierta vestidura, con ciertas cosas en la cabeza, porque es esta parte de idolatría lo que ellos están buscando, ¿verdad? La idolatría muchas veces pensamos que es una figura, ¿no? Pero idolatría viene de toda aquella cosa, objeto, circunstancia que es un obstáculo entre tu relación
y Dios. Eso es idolatría. Por eso la vanagloria está considerada como una idolatría, ¿verdad? Si se fijan, antes podemos verlo a través de la historia, cuando salía el emperador romano, ¿verdad? Hacía movimientos. Y él estaba viendo hacia dónde, hacia abajo. Y toda la gente de abajo, ¿dónde está mirando? Hacia arriba. Pero ¿a quién estaba viendo? Al emperador romano, ¿verdad? Ahí por Roma, ¿verdad? Recientemente vi en la televisión en esta personalidad que habita en el Vaticano y hacía lo mismo, ¿verdad? Salía y hacía así, y él estaba viendo hacia abajo, y yo vi muchísimas personas atrapadas en idolatría, y estas personas estaban viendo hacia arriba. ¿A quién? A esta figura, mas no al que está arriba de él, que es a Dios. Eso es idolatría. Nosotros no estamos llamados a la idolatría, y los fariseos eso buscaban. Buscaban ese control, que los adoraran a sí mismo. ¿Quién otro personaje de la Biblia busca eso? El diablo. Entonces tenemos que ver la fuente de todo eso. Y además dice, y aman los primeros asientos en las cenas y las primeras sillas en las sinagogas y las salutaciones en las plazas, y que los hombres los llamen rabí, rabí, o sea, maestro, maestro. Pero vosotros no queráis que os llamen rabí, porque uno es vuestro maestro, el Cristo, y todos vosotros sois hermanos. O sea, además nos está uniendo a Él. Y no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, y el que está en los cielos. Y esta persona que les digo de ahí por Roma, se atreve a decir a sí mismo, Santo Padre. Es una blasfemia. Ni seáis llamados maestros, porque uno es vuestro maestro, el Cristo, ¿verdad? El que es mayor de vosotros sea vuestro siervo. El Señor Jesucristo es Dios en la carne, Rey de reyes. Todo está puesto a sus pies, y Él vino a servirnos. Él dio una ilustración de lavarle los pies a sus apóstoles para decir, yo vine a servirles a ustedes, porque lo que yo voy a hacer, nadie de ustedes lo puede hacer. Y lo voy a hacer en amor para que ustedes estén en la misma posición en la cual yo estoy. ¿Quién más grande servidor que ese? Por eso cuando seguimos leyendo dice, porque, te va a dar la razón de este versículo, porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. O sea, nada de la carne, todo en espíritu y en verdad, reconociendo que solamente Jesucristo es Dios y es el único que merece toda la adoración, toda la gloria, toda la honra. Ningún hombre en la tierra merece esto. ¿Ok? Y aquí les está diciendo todo esto a los fariseos. Todo esto es lo que ustedes están haciendo. Ya les puso, ¿no? Ya les cantó su baraja, como dicen aquí, ¿no? No es que se los estuviera echando en cara, les estaba diciendo las cosas genuinas que estaban haciendo. Ahora, hermanos, hay que poner atención, porque no solamente dijo el Señor Jesucristo, todo esto están haciendo mal, sino ahora viene la advertencia de continuar haciendo lo mismo. Y es lo que vamos a leer más adelante. En el 13 dice, más, está sumando a esta conversación que tiene con los fariseos y con los escribas. Ay de vosotros, escribas y fariseos, y vean qué palabra más difícil usa. ¿Cómo les dice? Hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están entrando. Muchas religiones, hermanos, caen en este ahí, que ni ellos van a ir a los cielos,
ni dejan que otros conozcan la verdad, ¿verdad? Están haciendo esto. 14. Hay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque devoráis las casas de las viudas y como pretexto hacéis largas oraciones, por esto recibiréis mayor condenación. ¿A esto qué se refiere? Que había mujeres que genuinamente estaban padeciendo problemas, ¿verdad? Y ellos, en vez de darles un consuelo, de darles una orientación, de llevar sus vidas y sus necesidades ante Jesucristo, ellos se interponían para decir, vas a hacer esto, vas a hacer lo otro, vas a hacer aquí, vas a hacer allá, ¿verdad? ¿Y qué pasa? Que muchas veces estas personas usaban a todas estas viudas para control, para darse una posición política, porque lo que hacía la viuda era todo lo que le decía su líder religioso. La esperanza de la viuda estaba puesta en su guía, en su falso guía. Y esto es lo que condena este ahí. Que todos esos líderes religiosos que son falsos guías van a tener su parte, ¿verdad? Van a tener mayor condena. Porque conociendo ellos la manera de cómo ellas pueden aliviar sus cargas, no se lo compartieron. Entonces recibirán mayor condena porque están actuando de mala manera, están malobrando. 15 dice, hay de vosotros escribas y fariseos hipócritas, porque recorréis mar y tierra para ser prosélito o seguidores, y una vez hecho, le hacéis 2 veces más hijo del infierno que vosotros. ¿Por qué? Porque ellos seguían promulgando las enseñanzas en el nombre de Dios, pero seguían metiéndolo, seguían judaizando, ¿verdad? Que hicieran todas estas cargas que ellos imponían, todos estos rituales que ellos imponían, una y otra vez, ¿verdad? Y esas personas caían en eso, pero no las crean de tanto víctimas porque estas personas también en algún momento adquirieron conocimiento y vamos a ver más adelante que depende de la actitud y de la decisión que nosotros tomamos. 16 dice, hay de vosotros guías ciegos que decís, si alguno jura por el templo no es nada, pero si alguno jura por el oro del templo es deudor. Insensatos y ciegos, porque ¿cuál es mayor, el oro o el templo que santifica al oro? Y también decís, si alguno jura por el altar no es nada, pero si alguno jura por la ofrenda que está sobre él, es deudor. Necios y ciegos, porque ¿cuál es mayor, la ofrenda o el altar que santifica la ofrenda? ¿Verdad? Les estaba diciendo Jesucristo, ¿qué es mayor? Aquella carga que le están poniendo a la gente para que haga este ritual o quién se debe de satisfacer del ritual. Aquella ofrenda que trae, no importa si es chica, si es grande o más grande, que trae al templo, ¿qué es mayor? La acción del contenido que traiga o de quién es el altar, de quién es el templo, ¿verdad? Les está diciendo, dejen de ser obstáculo. ¿De quién son hijos? ¿De quién son creación? ¿Verdad? Les estaba diciendo a los fariseos que estaban turbando las enseñanzas. Por eso les dice también el 18, también decís, si alguno jura por el altar no es nada, pero si alguno jura por la ofrenda que está sobre él es deudor. Necios y ciegos, porque ¿cuál es mayor, la ofrenda o el altar que santifica la ofrenda? Pues el que jura por el altar jura por él y por todo lo que está sobre él. Y el que jura por el templo jura por él y por el que lo habita. Perdón. Y el que jura por el cielo, jura por el trono de Dios y por aquel que está sentado en él. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer lo otro. Guías ciegos que coláis el mosquito y tragáis el camello, ¿verdad? Les decía. Cuando se hablaba de diezmar la menta, pues eran así las hojitas, ¿verdad? Contaban si tenía
para ilustrarles un ramito de hojas de menta, pues hagan de cuenta que contaban todas las hojitas del ramito y el 10% de esa cuenta del ramito quitaban y quedaban como ofrenda, ¿no? O sea, lo que estaba diciendo el Señor Jesucristo es la ridiculez de la atención, ¿verdad? Que le dedicas. O si traía un puñito de comino, pues todos conocemos el granito de comino, pues contaban cada granito de comino y son 50 gramitas, 5 cominos son para el templo, ¿verdad? Entonces les decía, ridículo hacer eso, guardas eso tan meticulosamente y te olvidas de la salvación por fe, la misericordia, ¿verdad? Les estaba contrastando una actitud que ellos tenían para lo que realmente deberían de estar poniendo atención. Y 24 dice, guías ciegos que coláis el mosquito y tragáis el camello. Les estaba resumiendo, te fijas en no comerte el mosquito, pero te tragas todo el camello. ¿Por qué? Porque estaban ellos ciegos, estaban ellos cegados. ¿Y cuál era esta ceguez que tenían? Pues que ellos no querían perder la figura social o la figura política, ¿no?, que tenían. Les gustaba las lisonjas, les gustaba la adoración, les gustaba ser vistos, ¿verdad? Les gustaba que la gente reconociera que ellos eran hombres de Dios. Pero ¿qué tipo de hombre de Dios realmente eran? ¿Genuinos o, como dice aquí la palabra, hipócritas? ¿Verdad? Y nosotros podemos pensar, bueno, ya nosotros como cristianos, ¿de qué nos viene esta lectura, verdad? Yo no soy ni fariseo, ni soy ni escriba, pero ¿para qué nos sirve a nosotros, hermanos? Para entender que Dios mira nuestras acciones y mira nuestras intenciones también. Y todos nosotros debemos de estar conscientes que no queremos que algún momento el Señor Jesucristo en alguna de nuestras oraciones nos diga, hipócrita. Tú dices ser mi discípulo, hipócrita. Tú dices ser un líder espiritual, hipócrita. Tú dices que guardas el amor de Dios, hipócrita. Difícil, ¿verdad, hermanos? Entonces tenemos que estar conscientes que Dios está atento a esto. No solamente Jesucristo en este momento, ya vimos en Isaías que es lo mismo. Más adelante vamos a ver que Dios no cambia, sigue en lo mismo, ¿verdad? Y dice, y esto habla el 25, dice, ay de vosotros escribas y fariseos hipócritas, porque limpiáis lo de fuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia, ¿verdad? Luego dice, fariseo ciego, limpia primero lo de dentro del vaso y del plato para que también lo de fuera sea limpio. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera a la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos muertos y de toda inmundicia. Esto que les estaba diciendo el Señor Jesucristo, le dice, por fuera te ves hermoso, te fueras un seguidor de Dios, hablas tan bonito, inspiras a las personas del reino de los cielos, pero por dentro estás podrido. Eres inmundo, eres hipócrita. ¿Por qué? Porque no haces lo que dices. En resumen, eso les estaba reclamando, les estaba diciendo desde un principio. Y ahora está en los ayes. Los ayes son una advertencia. Y hasta ahorita solo vemos exactamente qué es lo que les estaba diciendo. Ay, 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 ay. Pero vamos a ver, para no leerlo todo, cuál es la consecuencia de todo esto. Y en el 32, versículo 32 dice, vosotros también llenad la medida de vuestros padres. Aquí le estaba diciendo que ya con tus antepasados
O sea, tus papás, tu abuelo, tu tatarabuela, todos aquellos que yo rescaté de Egipto, ya conocen el poder de Dios. Porque para los judíos, hermanos, era muy presente las figuras de Abraham, Moisés, Josué. Sabían claramente qué significaba la celebración de la Pascua. Sabían ellos que Dios mandó la comida del cielo, ¿verdad? El maná, que les abrió el mar, que los guardó en el desierto, que les dio agua de la peña de Oreb, de ta, 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 ta. Ellos sabían todo perfectamente bien. Por eso les estoy diciendo, ya lo saben, pero también como sus padres, porque acuérdense que cuando nosotros vemos, por ejemplo, en el libro de Números, vemos que cada vez Dios hacía juicio sobre las tribus, los hebreos. ¿Por qué? Porque obraban mal delante de Dios, obraban mal y hacían lo malo delante de Dios y hacían lo malo delante de Dios, ¿verdad? Está resumiendo todo Jesucristo. Les dice en el 33, serpientes, generación de víboras, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? Aquí les está dando ya como que la última llamada. Ya te dije cómo eres y qué haces. Ya lo reconociste, sabes que es verdad, no tienes escapatoria, ¿qué vas a hacer? Eso les está diciendo, ¿verdad? ¿Qué? Y dice aquí, por tanto, he aquí yo os envío profetas y sabios y escribas, y de ellos a unos mataréis y crucificaréis, y a otros azotaréis en vuestras sinagogas y perseguiréis de ciudad en ciudad, para que venga sobre vosotros toda la sangre justa que se ha derramado sobre la tierra, desde la sangre de Abel, el justo, hasta la sangre de Zacarías, hijo de Berequías, a quien matasteis entre el templo y el altar. De cierto os digo que todo esto vendrá sobre esta generación. Aquí les está diciendo en resumen, yo te he mandado profetas, te he mandado guías, te he dicho, te puse patriarcas, te di mis mandamientos, te di mis leyes, te di mis estatutos, te enseñaron cómo guardarlas y hasta mandé al Mesías a que muriera en tu lugar y que derramara toda su sangre para limpiar tus pecados. Y ni así te has arrepentido ni un poquito, ni has desistido de hacer lo que sigues haciendo, sigues haciendo. Por tanto, ¿verdad? Está diciendo Dios, yo ya hice mi parte, tú no hiciste la tuya, ¿no? Eso es lo que les estaba diciendo y es la condena que van a tener. A veces, hermanos, nosotros podemos preguntarnos, y es una pregunta muy común, dice, ¿por qué Dios permite que estas personas mal instruyen a la gente? Porque recuerden, hermanos, que nosotros somos una creación divina y cada uno de nosotros tiene la libertad, que es un derecho divino, de pensar y de hacer lo que nosotros queramos. Y que Dios quiere que voluntariamente primero te arrepientas de lo que has hecho, por impulso, por ignorancia, por lo que tú quieras, no importa. Pero que te arrepientas, que creas en el Evangelio y que le sigas. Eso es lo único que está pidiéndote. Ahora, esto es a los fariseos y a los escribas, ¿verdad? Vamos ahora al libro de Timoteo. Entonces, hermanos, si ya están en Primera de Timoteo, en el en el capítulo 1, en el versículo 3, habla de esas advertencias y dice, ¿cómo te rogo en Éfeso cuando fui a Macedonia para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas más bien que edificación de Dios que es por fe? Así te encargo ahora, pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón, limpio y de buena conciencia y de fe
no fingida, de las cuales cosas, desviándose algunos, se apartaron a vana palabrería, queriendo ser doctores de la ley sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. Pero sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente. Conociendo esto, que la ley no fue dada por el justo, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas y matricidas, para los homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y perjuros, y para cuanto se oponga a la sana doctrina, según el glorioso evangelio del Dios bendito, que a mí me ha sido encomendado. Ese es el propósito de las enseñanzas de Jesucristo, de la sana doctrina. Todos los mandamientos y toda la ley y todos los estatutos no están hechos, hermanos, para arruinarnos la vida, ¿verdad? Como cuando teníamos 14 años y le decíamos a nuestro papá, es que me estás arruinando la vida, ¿verdad? Todos caemos ahí. Me arruinas la vida, es mi vida, tengo derecho a vivir. Pero porque estábamos adolescentes, ¿verdad? No entendíamos ni qué éramos, ni cómo éramos, ni quién éramos, ¿verdad? Pero ya en un momento que ya somos adultos, que ya sabemos que cada acción en nuestra vida tiene una consecuencia, entonces ya no podemos nosotros apelar en el, soy adolescente, Señor, discúlpame. No, ya no, porque ya lo sabemos. Ya lo estamos haciendo con plena conciencia. Y lo que le está diciendo Pablo a Timoteo es que hay falsas doctrinas al respecto. Y estos ayes, hermanos, siguen vigentes. No es porque, es que están en el Antiguo Testamento, ya no tiene nada que ver con nosotros. No, tiene todo que ver con nosotros hoy en día. Porque hoy por hoy, hermanos, todavía afuera, desafortunadamente, existen falsos maestros todavía. Falsos predicadores todavía. Y aún así Dios nos ha dicho que esas personas van a estar en el mundo. ¿Y cómo podemos saber esto? Muy sencillo, porque en esta misma carta de Timoteo, que esta carta de Timoteo viene muchas instrucciones, ¿verdad? Pablo está diciendo, así es la sana doctrina, así es un obispo, este es el ministerio de la piedad, así son los ancianos en la iglesia, estos son instrucciones de la sana doctrina para mantener y estar vigentes y vivir en ella. También, más adelante, por favor, en segunda de Timoteo, en el capítulo 3, vamos a encontrar cuál es el carácter de los hombres en los postreros tiempos. Y los postreros tiempos, a veces nosotros pensamos que pues todavía van a llegar los postreros tiempos, ¿verdad? Los vemos como muy lejanos o no sabemos si nosotros mismos pertenecemos a los postreros tiempos. Los postreros tiempos, hermanos, inician desde la resurrección de Jesucristo. Esos son los postreros tiempos, ¿verdad? Desde el inicio de la creación, sabemos cómo viene todo esto, todo esto, todo esto. Y exactamente cuando llegue el Mesías, cuando viene la promesa que recientemente, bueno, coloquialmente como el mundo celebra la Navidad, que es la Natividad de Jesucristo, muchos de nosotros nos reunimos a celebrarla, pues a partir del nacimiento de Jesucristo, todo su ministerio, su crucifixión y su muerte y su resurrección, hasta ahí hacemos el corte. Y después Él da la gran comisión, ¿verdad? Comisiona a sus discípulos y a sus apóstoles y luego viene la ascensión a los cielos, que lo podemos ver en el libro de Hechos, ¿verdad? Sube a los cielos
y todos los hombres dice que estaban allá arriba atónitos, que no podían creer lo que estaba viendo, pero abajo habían ángeles que les decían a los discípulos, ya está, ya les dieron chamba, denle, apúrenle, porque están los postreros tiempos, empieza el reloj. Y les dice algo muy importante, así mismo, como le han visto que se fue, así mismo verán cómo regresa. Y todos nosotros estamos esperando ese momento ansiosamente. Pero tenemos trabajo por hacer. No nada más nos vamos a quedar atónitos. Tenemos trabajo por hacer. Y aquí en el 3, si ya estamos ahí, hermanos, nos va a decir el carácter, el temperamento y cómo van a ser ese tipo de seres humanos en los postreros días. Y vamos a ver si es cierto, ¿verdad? A lo mejor sabemos que, pues no, la gente no es así, está exagerando la Biblia, no es así las personas, ¿no? Pero podemos nosotros tomar una medida al respecto. Y dice, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. No sé si se les hace familiar alguno de estos, si conocen alguna persona así, pero si se fijan, lo que está diciendo aquí Pablo, nos está diciendo que tendrán apariencia de piedad. Ya se los dijo a los fariseos. Isaías ya se los dijo al pueblo. Nuevamente aquí vemos Pablo en su carta, que sabemos que la Biblia es palabra de Dios, les está diciendo apariencia de piedad, ¿verdad? Y además dice que en el 4 habrá amadores de los deleites, ¿verdad? Más que de Dios. Se los dijo Isaías. ¿Se acuerdan que lo leímos, verdad? Que eran los que estaban en fiesta y con el vino y con este tipo de cosas vanaglorias. 6. Porque de estos son los que se meten a las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecados, arrastradas por diversas concupiscencias. ¿A quién otro se los dijo Jesucristo? A los fariseos y a los escribas. Hoy por hoy, hermanos, hay muchas mujeres, muchos varones, muchas adolescentes, no importa hombre o mujer, que están sufriendo, que están completamente confundidos y están comiendo toda filosofía y siguen arrastrando sus propias concupiscencias. Y el problema ante estas personas, nosotros como iglesia tenemos que acercarnos en oración, en amor y decirle, el problema o tu problema no son tus problemas. Tu problema son tus concupiscencias, tus deseos desenfrenados, lo que tú quieres buscar, mas no lo que Dios quiere para ti. Y estas personas, cuando vemos estas religiones, la bendición para todos, todos quieren la bendición de Dios. El bienestar para todos, todos queremos el bienestar. La sanidad para todos, todos queremos estar sanos, hermano. Si tú le preguntas genuinamente a una persona, ¿quieres ir a los cielos con Dios? Te va a decir, sí, desde acá. Y el que te dice, no, ni existe, ni me importa, con toda pena, hermanos, ya hay un destino para ellos también. Y tienen la libertad de decidir completamente, ¿verdad? Es el tipo de personas que hay hoy en día. 7. Estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad.
Y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así estos resisten a la verdad, hombres corruptos de entendimiento, réprobos en cuanto a la fe. Mas no irán más adelante, porque su insensatez será manifiesta a todos, como también lo fue la de aquellos. Y en el 10 está diciendo algo que es clave para nosotros como iglesia de Jesucristo. Pero tú, ¿verdad? Está haciendo una pausa. Ya después que dijo un montón de cosas, hizo muchas calificaciones, está haciendo una pausa. Dice, pero tú has que seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, persecuciones, padecimientos, como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido y de todas me ha librado el Señor. Y también todos los que quieren vivir, y aquí está la palabra clave, piadosamente en Cristo Jesús, padecerán persecución. La palabra piadoso, hermanos, significa esta vida genuina en Dios. Impío es el que no tiene a Dios en cuenta. Y digo que no tiene a Dios en cuenta porque Dios existe. Que Él no lo tenga en cuenta es el problema y la decisión del impío. Pero el impío lo que hace genuinamente hasta que no se arrepienta es alejarse y alejarse y alejarse y alejarse de Dios. El piadoso que viene a Cristo como mediador hacia el Padre, no como idólatra, como mediador ante el Padre, se arrepiente y entonces toma y va y todas las enseñanzas que le ha dicho Jesucristo a través de todos sus hombres y todos sus líderes y toda la iglesia y el testimonio de todos, entonces esas personas van más cerca, más cerca, más cerca, más cerca. Solo que hay una cosita, lo tienes que hacer genuinamente. Es que yo tengo un carácter explosivo. Claro, Dios lo sabe, tú también lo sabes. ¿Qué vas a hacer al respecto? Es que a mí me estresa y me desespera la gente, ¿por qué no? Claro que sí, Dios lo sabe, tú lo sabes. ¿Qué vas a hacer al respecto? Cada uno de nosotros, no voy a citar más cosas porque luego yo me meto en problemas, ¿verdad? Pero cada uno de nosotros sabe perfectamente bien si eres genuino delante de Dios. Yo solo puedo ver lo que está de la piel para afuera, pero Dios ve lo que está para dentro de ti. ¿Qué quieres ser? ¿Quieres ser genuinamente discípulo de Jesucristo o solamente quieres aparentar ser un hijo de Jesucristo? Porque si yo solamente quiero aparentar, muy bien, felicidades. Te puedo decir que eres una persona muy valiente. Porque hay consecuencias. Hermanos, Dios no está jugando. Dios es serio, formal. Y nosotros sí o sí, y lamento que sea en mi primer mensaje en el 2026, pero hermanos, yo necesito tanto a Dios como ustedes, pero estoy acá. Pongamos un bello propósito este año de quitar todo lo que nos obstaculiza para estar delante de Dios genuinamente. No busquemos una apariencia, seamos
hijos de Dios. Seamos discípulos de Jesucristo. Seamos embajadores de los cielos. A mí me dicen, ay, Antonio, es que mira, que la invasión, que la guerra, que nos va a hacer, no, que el hambre, que el gobierno, que nos va a... ¿Está bien? Yo soy hijo de Dios. Mi ciudadanía está en los cielos. Y en algún punto, no importa lo que pase, mi Señor me va a quitar de acá. ¿De qué manera? La que Él quiera. Porque mi destino está allá con Él. Pero mientras, yo tengo que hacer mi trabajo como embajador de los cielos, aquí en la tierra, genuinamente. Espero, hermanos, que haya sido de exhortación para ustedes, que sea un buen propósito del 2026 de buscar ante cualquier precio, porque tiene un costo, hermanos, cualquier cosa para ser cada día más y más y más genuino delante de Dios, que pongamos en balance nuestras vidas. Y sí, hermanos, el tráfico es muy terrible allá afuera, pero antes que pienses en destruir el carro de adelante, piensa que tienes una misión en este mundo de amor, de fe y de misericordia. Vivamos genuinamente. Vamos a orar. ¿Te gustaría saber si tienes un lugar seguro en los cielos? Yo quiero decirte que en la Biblia Dios nos dice que Él quiere que sepamos cómo tener un lugar seguro en el cielo cuando morimos. Yo te quiero explicar con la Biblia cómo puedo tener esa seguridad. Porque al final todos vamos a morir. Con la Biblia, estrictamente con la Biblia, yo te quiero llevar paso a paso cómo puedes tú tener esa seguridad de la salvación de tu alma y la vida eterna. Y para ello voy a ir al libro de Romanos. El libro de Romanos, en el capítulo 3, en el versículo 23, dice así la palabra: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Lo primero, yo necesito estar de acuerdo con Dios en que soy pecador. Si yo no estoy de acuerdo con Dios en que soy un pecador, no hay manera que yo me pueda salvar. Necesito reconocerme ante Dios en la situación en la que estoy. Tengo una conciencia. Todos tenemos una conciencia, sabemos lo que es malo, lo que es bueno. Sabemos que somos pecadores cuando somos honestos. Y es lo primero. Primer paso, me reconozco pecador ante Dios. Ahora quiero decirte algo. Dios es un Dios santo. Es un Dios santo que tiene que juzgar el pecado. Él nos ama, pero tiene que juzgar el pecado. No lo puede dejar así. Dice Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Me quiero detener en esta primera parte del versículo 23. Dice, porque la paga del pecado es muerte. Bueno, ¿a qué muerte se refiere? ¿Será que yo me muero y todo terminó ahí? No está hablando de la muerte física, está hablando de la muerte espiritual. Y para ello te quiero llevar al libro de Hebreos 9:27. En este versículo dice la palabra: y de la manera que está establecido para los hombres, que mueran una sola vez, y después de esto, el juicio. Después de que morimos hay un juicio, o al cielo, o al infierno. Entonces, ¿a qué muerte se refiere? Regresando a Romanos 6:23, cuando dice, porque la paga del pecado es muerte. Ya vimos que después de que muera hay un juicio. ¿A qué muerte se refiere? A la muerte segunda. Y para ello, vamos al libro de Apocalipsis, en el capítulo 21, versículo 8, dice así la palabra de Dios: pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. La muerte segunda. Dice todos los mentirosos. ¿Has mentido alguna vez? Yo sí. Yo creo que todos hemos mentido. Una mentira es suficiente para que Dios nos condene en el infierno. No podemos salvarnos por nuestro propio pie.
Hemos estado en religiones y nos han enseñado que debemos de salvarnos por nuestras obras, por nuestro comportamiento. Pero la Biblia no enseña eso. Nadie se puede salvar por sus propias obras. Dice en Efesios 2, 8, 9, por gracia sois salvos por medio de la fe. Esto no de vosotros, pues es don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe. Eso dice Efesios 8 y 9. Nadie se salva por sus obras, porque todos somos pecadores. Entonces, ¿cómo me salvo en la Biblia? Ya entendí que soy pecador. Ya entendí que Dios tiene que juzgar el pecado. Ya entendí cómo, en una muerte segunda, lago que arde con fuego y azufre. Pero ¿sabes una cosa? Dios hizo un plan para salvarnos. Precioso. ¿Sabes cómo? En Cristo Jesús. Dice Romanos 5:8, dice la palabra, mas Dios muestra su amor para con nosotros. Mira lo que dice, Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Lo que me salva en la Biblia es creerle a Dios. Necesito la fe. ¿Y cuál fe? Cristo es Dios. Cristo, que es Dios, vino a la tierra, tomó una forma humana de hombre, perfecto, sin pecado, y paga la cuenta que yo no puedo pagar. Nadie podemos pagar. Jesús vino hecho hombre, siendo Dios, y va a la cruz a ser castigado, derramando su sangre y resucitando el tercer día. Ese es el plan que hizo Dios para salvarnos. Es la manera que tengo de reconciliarme con Dios, aceptando el regalo que Dios puso, que Cristo vino a la tierra siendo Dios y sin cometer ningún pecado, es castigado, muere y resucita. La salvación en la Biblia es que tú creas que esa obra de amor que hizo Dios es lo que te puede salvar. ¿Sabes? Ninguna religión te salva. Te salva lo que Dios hizo en Jesucristo, pagar nuestra cuenta. La única manera que yo tengo para reconciliarme con Dios es estar de acuerdo en lo que Él hizo. Y quiero decirte cómo puedes tú recibir el regalo de la vida eterna. Necesitas creer. Necesitas creer que lo que Jesús hizo en la cruz es suficiente para que tú te puedas salvar. Sin meter tus obras. No podemos hacer nada para salvarnos. ¿Por qué? Porque hemos pecado. Somos pecadores y lo vamos a seguir siendo. Dice Romanos 19, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó a los muertos, serás salvo. Él te dice en la palabra, serás salvo si crees en tu corazón. El versículo 10 dice, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Hay dos cosas que necesito para tener la salvación. Creer. Creer con todo mi corazón para justicia. ¿Qué debo creer? Que lo que hizo Jesús es suficiente. Debo creer que no son mis obras las que me salvan, sino lo que Él hizo en la cruz. Debo creer que es la única manera que yo tengo de reconciliarme con Dios, que Él ha pagado mi cuenta en la cruz, con su muerte y su resurrección. Creer con todo mi corazón. ¿Y qué es creer con todo mi corazón? Con todo mi pensamiento, mis sentimientos, con mi voluntad. Es suficiente para que yo tenga perdón. Lo que tú hiciste, Señor, en la cruz. Y hacerlo tu Señor. La palabra Señor en la Biblia se traduce autoridad soberana. Para que tú tengas salvación, tú necesitas recibir a Cristo en tu corazón como tu autoridad soberana, tu Señor. Por eso dice, ¿verdad? El versículo 10, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Dice el versículo 13, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo me puedo salvar? Tengo que invocar a Cristo. Tengo que estar de acuerdo con Él en que yo soy pecador y necesito su perdón. Necesito reconciliarme con Dios por lo que Él hizo en la cruz. No tengo otra forma de salvarme bíblicamente. Donde tú te encuentres, si tú crees que esto es la verdad, tú le puedes pedir a Cristo que te perdone, que sea tu Señor, en una oración sencilla, donde tú te encuentres, manejando, te puedes parar a un lado, en tu casa,
al lado, en tu cama, en una silla. Tienes que invocarle a Cristo. Yo te puedo guiar en una oración si tú crees esto. Puedes orar así: Jesús, te pido que me perdones. Reconozco que soy un pecador, pero creo que tú me has perdonado con tu obra de amor en la cruz. Te doy gracias por la vida eterna, Jesús. Te acepto en mi corazón como mi Señor y mi Salvador. Amén. Si tú haces esa oración con todo tu corazón, esa es tu salvación. No puedes hacer otra cosa más que aceptar lo que Dios ha hecho para salvarte. Quiero leerte este último versículo aquí en el libro de 1 de Juan 5:12. Dice así la palabra: el que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Necesito al Hijo para tener la vida. ¿Y cómo? Ya vimos cómo. Invocándole con nuestra boca que nos perdone. Espero de todo corazón que tú ores y le pidas a Cristo que sea tu Señor. Gracias.